Bienvenidos, nos dimos hasta las 10, hasta las 6:10 como para comenzar. Estamos más o menos en horario. Muy bien. Ramiro, ahí decime si se escucha bien. ¿Me recibís bien? Ok. ¿Vos también? Perfecto. Por favor, si podemos hacer una seña, si lo escuchan al Padre Pepe bien. Gracias. ¿Y a mí me escuchan bien? Gracias. Perfecto. Excelente. Padre Pepe, si querés comenzar con una oración y comenzamos. Muy bien. Muy bienvenidos, todos y cada uno. Fuimos introducidos, invitados por nuestras hermanas clarisas, que están presentes de muchas maneras, algunas desde su silencio, otras directamente, y nos invitaban a la escucha. Entonces, invitarnos en este momento a entrar en la tierra sagrada que somos nosotros, cada uno, el corazón hecho para escuchar. Somos esencialmente escucha. Por eso los invito a unos segundos de escuchar nuestra respiración y en ella el silencioso susurrar del amor de Dios en quien somos, en quien vivimos, en quien existimos. Y ya estamos en este silencio y en esta escucha, estamos en la presencia. Nos habita, nos envuelve, somos en ella. En este silencio. Lo más profundo nuestro. Es la belleza de esa presencia. Puro amor. Y en esa luz estamos. Y nos entregamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ramiro, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Dos pequeñas pautas para poder estar bien todos en esta horita que vamos a compartir. Pedirles a todos que tengan sus micrófonos muteados, como se dice, el micrófono apagado. Estamos usando el Zoom de la provincia franciscana, donde todos
pueden compartir pantalla, así que le pedimos que ninguno toque el botón de compartir pantalla, porque para evitar ese compartir pantalla, ¿no? Compartirles que vamos a grabar un poquito también ¿Ustedes me están escuchando bien? Porque me dicen algunos por chat, me dicen que se escucha mal. Ok. Vamos a compartir un poquito con el padre Pepe, que lo quiero presentar en primer lugar, pensando en que algunos quizás comparten y me conocen a mí, y otros comparten y conocen más a Pepe. Nos vamos a presentar mutuamente. José Luis Guirao, fraile franciscano desde Tafí del Valle, en el ermitorio de nuestra provincia franciscana, en Tafí, propiamente en Las Carreras. Desde hace ya muchos años el padre Pepe está viviendo ahí, sacerdote franciscano, en mucho tiempo maestro novicio, formador, ¿no es cierto, Pepe? Es algo que disfrutaste. No sé si disfrutaron los tuyos, pero vos sí lo disfrutaste y disfrutamos todos. Bueno, y compartimos con Pepe un tiempo largo, 14 meses en el ermitorio, también de Tafí. Así que, bueno, Pepe va a compartir con nosotros. Gracias. Acá me dicen cómo se hace para poner el primer plano de la pantalla, no tengo ni idea, pero bueno. Arriba hay dos cuadraditos, poner speaker, modo del hablante se llama, speaker view, y ahí aparece solo el que habla. No sé por qué no aparezco yo ahí también, speaker view. Pero bueno. Bueno, ahí vamos. Bueno, Fray Ramiro de la Serna. La verdad es que tengo mucho para... tengo mucho para decirles de Ramiro. ¿Quién es Ramiro? ¿Qué hace Ramiro? Las cualidades de Ramiro, los cargos de Ramiro, la trayectoria de Ramiro, pero todo sería empequeñecer lo que Ramiro es, para quienes lo conocemos, y lo conoce mucha gente. 63 años, si no me equivoco, te agregué, Ramiro. Bien ahí. ¿Alguien tiene un perro que ladra, así que a silenciarse, recuerden. Silenciarse, por favor, los micrófonos. Lili, Ahmed, Adriana. Y Ramiro es conocido por muchos por el extraordinario don de la prédica, que todos conocemos, y los que hemos estado cerca hemos disfrutado de manera muy especial. Ramiro fue mi formador también, fue provincial nuestro, y a su lado he aprendido mucho, no solo desde la prédica, porque es lo que más le conocen a Ramiro. Conocen su prédica, su inteligencia, su brillantez, pero hay algo más grande en Ramiro, que es un gran buscador, y un fraile que vive a fondo, una buena referencia, por lo menos para mi vida lo es, y estoy seguro que para muchos hermanos nuestros y para la gente. Así que para mí es un honor estar compartiendo este momento con Ramiro en el Día de Santa Clara. Además, hay una sola expresión para presentarlo a Ramiro. Es un grosso. Con ustedes, el grosso. Adelante, Ramiro. ¿Me escuchás? Yo te escucho perfectamente. Vamos a comenzar. Dale nomás. Me corresponde un poquito presentar en primer momento a Clara. Y quiero comenzar así, que pudiéramos juntos compartir y conocer algo de Clara de Asís, que lo primero que quiero presentar de Clara es que Clara
es en la espiritualidad de Francisco, Clara es en la espiritualidad franciscana, alguien casi desconocido, desgraciadamente. Mucha gente tiene una profunda devoción y conocimiento de Francisco, pero Clara de Asís, como ha pasado, como a ser como un personaje como más desconocido, un personaje como que no tan popular ni tan comprendido. Sin embargo, podríamos decir que Clara de Asís influye profundamente en la espiritualidad de Francisco y en la persona de Francisco. Y yo me quiero detener en un primer lugar en esto. Aquellas cosas en las cuales Clara influye en la espiritualidad de Francisco. Aquellas cosas en las cuales Clara verdaderamente modifica el camino de Francisco y lo ayuda a Francisco a ser capaz de entender lo que Jesús le pide para él. Clara de Asís es una mujer de una inmensa capacidad de buscar lo que ante todo anhela, que tiene que ver con anhelar y desear a Jesús sobre todo. Y esto me parece muy importante, porque en un momento donde parecería que tenemos que silenciar, porque todo es válido, porque tenemos que incluir a todo el mundo, que es una realidad que sí, nuestra fe incluye, pero parecería que para incluir tenemos que desaparecer o silenciar la persona de Jesús. Y Clara de Asís lo que va a hacer es mostrar de muchas maneras que su todo, su único todo, tiene que ver con Jesús. Clara de Asís va a mostrar que lo que ella desea, lo que busca, aquello donde pone toda su energía, aquello que la mueve aún a romper todos los esquemas con los cuales la sociedad medieval se movía, Clara de Asís va a descubrir que su gran fuente tiene que ver con Jesús y con la búsqueda de Jesús. Llamativamente Clara se escapa una noche del Domingo de Ramos desde su casa, posiblemente en convivencia, en complicidad con el obispo de Asís y de Francisco de Asís. Clara se escapa una noche de su casa, se escapa con lo que significaba en el medioevo. Se va de noche a la periferia de la ciudad a encontrarse con un grupo de jóvenes de Asís, que están comenzando un movimiento nuevo, que están comenzando un proceso nuevo, que están comenzando un modo distinto de seguir a Jesús. Y esto es llamativo, porque claro, hoy nosotros conocemos que Francisco de Asís es el santo más grande de la historia de Occidente. Perdónenme los que tienen otras devociones, pero nosotros hoy conocemos que Francisco de Asís es el santo más grande del Occidente, pero Clara, en el momento que se escapa a la noche de su casa, no sabe cómo va a terminar la película de este joven buscador. Clara intuye, en lo que Francisco intuye, que Dios está presente y que Dios está hablando. Clara intuye que la búsqueda que ella tiene en el corazón, Francisco de Asís, en este modo de comenzar a vivir, la está reflejando y la está trayendo. Clara intuye, y esta intuición la hace romper todos los códigos sociales, religiosos, morales de su época. Que una mujer se pueda escapar de la casa paterna sin la autorización de su padre. El padre de Clara estaba muerto, pero sin la autorización del jefe de familia. Que se pueda escapar de noche y en soledad a buscar a un grupo, quedaba manchada para siempre, quedaba siquiera enmarcada como deshonrosa para siempre. Clara que estaba comprometida en un matrimonio, Clara que renuncia a ese matrimonio, Clara que decide ir por otros caminos, hace este gesto de profunda valentía, hace este gesto de profunda osadía, hace este gesto de atrevido, de ser capaz de romper con los códigos sociales, religiosos de su época, para ir a buscar la intuición que percibe Francisco de Asís. Y esto es el primer rasgo que nos muestra quién es Clara. Este coraje, capaz de
romper todo para que solo Jesús sea lo que deseo y lo que busco. Este modo para que solo Jesús sea lo que yo tengo en el corazón y lo que me mueve. Dame 10 minutos, no. Perdón, voy a hacerle aquí a un fraile que está compartiendo para que no me pase, porque yo me pongo a hablar y puedo hablar mucho más de lo que me corresponde. ¿Sí? Me parece interesante que juntamente con esto... Cedo mi tiempo, Ramiro, no hay problema. Me parece juntamente interesante que en esto, que Clara se va al encuentro de Francisco, que dice la leyenda que Francisco le corta la cabellera. Claro, y Francisco no sabe qué hacer mucho con Clara, no es que tienen juntos un proyecto elaborado. Francisco la lleva a un monasterio benedictino, San Pablo de las Abadesas, donde Clara no es que quiere ser monja benedictina, Clara se pone a trabajar como empleada de la cocina, Clara se pone a trabajar allí como servidora, pero a los pocos días descubre que no es esto lo que quiere, y se traslada a lo que sería un beaterio, un grupo de mujeres piadosas que cuidaban enfermos, que cuidaban, no había hospitales como nosotros los entendemos, se traslada a un beaterio que es Sant'Angelo de Panzo, para estar ahí con otro grupo de mujeres, pero enseguida Clara percibe también que no es esto lo suyo. A los 16 días de que Clara se escapa de noche, llega de vuelta a San Damián. San Damián, este lugar tan significativo para Francisco, este lugar paradigmático para Francisco, porque es donde Francisco escucha la voz de Jesús, Francisco ve y repara mi iglesia. Clara llega a San Damián y le dice, Francisco, no, mira, ni San Pablo de las Abadesas, ni el beaterio de Sant'Angelo de Panzo son para mí. Si quieren, Clara se le impone a Francisco y decir, mira, este camino es junto. Lo que Dios te revela a vos, no es solo a vos a quien te lo revela, también me lo revela a mí. La actitud es la que está diciendo esto. Clara no lo expresa así, ¿no? Pero la actitud de Clara le expresa a Francisco, si quiere, le enseña a Francisco que lo que... estás compartiendo una pantalla, alguien que le pedí que nadie tocara el screen, gracias. Clara le enseña a Francisco, evidentemente, decir, mira, por acá es Francisco, vamos juntos, el camino es junto. Y llamativamente, Francisco se ve obligado, permítanme decirlo así, Francisco se ve obligado a dejarle el lugar que para él es tan significativo, y yo lo identifico como Francisco se ve obligado a dejarle a Clara el lugar de la escucha, porque le deja San Damián para que Clara habite en San Damián. Clara, que enseguida comienza a tener mujeres que la acompañan, entre ellas su hermana Inés. Clara que empieza a tener mujeres que la acompañan, pero que termina instalada en San Damián, el lugar donde Francisco recibió la voz de Jesús, repara mi iglesia. Esto que parece algo geográfico, si quieren, esto que parece algo solamente de un lugar físico, para mí tiene mucho más, es un signo mucho más profundo espiritual. Francisco se ve obligado, entre comillas, por la presencia de Clara, a dejarle a Clara el lugar de la escucha. Y llamativamente, Francisco se da cuenta de esto, porque en el gran momento de su crisis, cuando Francisco se pregunta, ¿me tengo que dedicar a la acción o a la contemplación? ¿Me tengo que dedicar a la misión o me tengo que dedicar a la vida en el ermitorio y dedicarme al encuentro profundo con Dios? Lo primero que Francisco le dice, anda a preguntarle a Clara, que ella escuche lo que Jesús tiene para decirme, a Clara y a Silvestre, no solo a Clara, pero a Clara, Francisco dice, anda a preguntarle a Clara, que ella le pregunte qué es lo que Jesús dice. Llamativamente Francisco la ubica a Clara en el lugar de la escucha. Llamativamente Francisco la ubica a Clara en el lugar de ayúdame a entender lo que Jesús quiere para mí. Ayúdame a entender lo que Jesús me está pidiendo.
Está Clara que en el principio, si quieren, se le impone a Francisco y lo obliga a pensar el camino juntos. Al poco tiempo recibe de Francisco la pregunta para que lo ayude a discernir hondamente cómo sigue su camino. Y podríamos decir que de esta manera, Clara, como entre comillas, me gusta usar la palabra imponiendo, pero no es una imposición violenta, sino una imposición carismática, Clara se sigue imponiendo en la intuición de Francisco. En 1216, Clara le escribe al Papa Inocencio III y le pide un privilegio. Era muy común en el medioevo que las órdenes religiosas, los monasterios, los reyes, los pequeños señores feudales pidieran a la Santa Sede privilegio, bueno, un privilegio para no pagar impuestos, un privilegio para que me des una protección distinta, un privilegio para no hacer, Clara le pide a Inocencio III un privilegio único, que es el privilegio de la altísima pobreza. Clara le pide el privilegio de vivir una vida sin privilegios. Clara le pide al Papa, regálame la posibilidad de la extrema pobreza. Y acá es muy importante, porque la extrema pobreza, como lo será después la clausura, implican para Clara, como será la contemplación, implica para Clara la fuerza de decidir que solo Jesús es su camino. La pobreza en Clara, que es una herramienta que ella va a utilizar continuamente y va a confirmar, la pobreza en Clara es para expresar que su única riqueza es Jesucristo. La pobreza en Clara como testimonia hondamente que lo que desea es Jesús, que lo único que desea es Jesús. Y en 1216, Inocencio III le concede a Clara este privilegio. Y llamativamente es el primer escrito del papado al movimiento franciscano, una nueva imposición de Clara. El primer escrito que el papado le da al movimiento franciscano se lo da a Clara en el privilegio de la pobreza. Permítanme continuar así como en esto que me parece interesante. Tiempo después, Francisco muere. Francisco muere y 1226, y uno de los, si quieren, el encargado de la orden, no el ministro general, pero encargado de la orden, Fray Elías, comienza a construirle una inmensa tumba, una basílica que recoja el cuerpo de Francisco, que es la inmensa y bellísima basílica de San Francisco, ¿no? Y Elías le construye para la canonización una basílica en 3 niveles, donde está la tumba de Francisco. Esto en 1228, y en el momento de la canonización, 1228, se iba a inaugurar, canonizan a Francisco, inaugurar esta misma basílica inmensa para contener el cuerpo de Francisco. En ese mismo momento, el Papa que va a la canonización de Francisco, el Papa que va a canonizar a Francisco, va a visitar a Clara. Y al visitar a Clara la ve en una estrechez tan profunda, en una pobreza tan honda, que el Papa le dice a Clara, el Papa Gregorio, le dice a Clara, no, así no podés vivir. ¿Y cómo van a vivir tus hermanas? Capaz que vos tenés el coraje de vivir así, pero tus hermanas, ¿cómo van a vivir en esta estrechez? Yo te regalo un molino, unas tierras, para que produzcan trigo, que vos lo puedas moler y saques una renta para vivir vos y tus hermanas para siempre. Y Clara se queda como sorprendida y le dice que no, y como perturbada. Dice todo esto en los textos del proceso de canonización de Clara. Y Clara, el Papa percibe la perturbación de Clara y dice, bueno, mirá, si lo que te preocupa es el voto de pobreza, yo te dispenso del voto de pobreza. Y dicen los textos que Clara le contesta al Papa, vos me podés dispensar de mis pecados, pero no del seguimiento a Jesucristo. ¿Quién eres tú para dispensarme del seguimiento de Jesús? Clara, que es capaz de imponerse también al Papa,
si esto la corre de la absolutez que ella tiene por Jesús y su entrega. Tanto es así que en ese mismo momento Clara le pide al Papa que ratifique el privilegio de la pobreza, que en 1228 vuelve el papado a darle a Clara el privilegio de la extrema pobreza. Pobreza y coraje, pobreza y... Pero lo fuerte de Clara, y esto me parece que aquí simplemente quiero detenerme porque sé que el padre Pepe, maestro en vida contemplativa, va a profundizar mucho más que yo. Clara se encierra, no porque haga de la clausura un valor, sino porque hace del encuentro y de la intimidad con Jesús un valor. Una vida de clausura sin la hondura de la contemplación se transforma en una prisión. Una vida de clausura sin una vida verdaderamente contemplativa es una vida encarcelada. Una vida de clausura para proteger y cuidar lo que Clara descubre que es su inmensa riqueza, el entregarse absolutamente a Jesucristo. La intimidad con Jesús y desaparecer ella para que solo quede Jesús, es lo que Clara va a vivir como inmenso proyecto de vida. El deseo de que solo Jesús baste para todo, de que solo Jesús sea lo que ella desea, ama, proyecta, busca. Y ahí es donde Clara se encierra, entre comillas, en la intimidad del encuentro con Jesús. Y esto me parece fundamental, porque la clausura no es un valor en sí mismo, pero la intimidad con Jesús sí lo es. Una intimidad que Clara cultiva y que protege. Una intimidad que Clara es capaz de cuidar y de vivir en lo frágil de su corporidad. Clara vive 15 años de su vida casi postrada, enferma en una cama. Clara no goza de muy buena salud. Y sin embargo, Clara vive la continuidad de su encuentro con Jesús como lo deseado y lo buscado. No sola con sus hermanas, no sola con el camino de Francisco, no sola, pero Clara vive como centro fundamental de su vida el gastar su corazón en el encuentro con Jesús. Y acá termino con dos pequeños gestos, después podemos seguir, pero me gustaría que Pepe también nos introdujera, con dos pequeños gestos más de Clara en su propia vida. Francisco, Francisco, el santo más grande de Occidente, tiene un hermano que se había vuelto loco, Fray Esteban, se había vuelto loco. Y él no lo puede curar. Y él le dice, anda a verla Clara, anda a verla Clara, para que Clara ore por ti, ore contigo. Y dicen los textos que Clara hace la señal de la cruz sobre él, y él cae profundamente dormido, como liberado de la ira y de la locura. Pero lo que es llamativo que dice el texto es que él queda dormido en el lugar donde Clara oraba. O sea, Clara no tiene miedo de romper cualquier clausura. Clara no tiene miedo de llevarlo al lugar donde ella ora, que no me preocupa la clausura, me preocupa lo que simbólicamente significa, al lugar donde yo oro, al encuentro, al espacio donde yo me encuentro con Jesús. Clara lo lleva allí porque sabe que allí está la sanación de Esteban, ¿no? Clara no tiene miedo, no hace de la clausura una bandera, no tiene miedo de introducir en el claustro a Esteban para sanarlo, no tiene miedo a introducirlo, ¿no?, de ser recipiente para que el enfermo encuentre sanación y que lo encuentre en el encuentro con Jesús. Donde yo oro, vení Esteban aquí, donde yo me encuentro, encontrate vos. Me parece muy fuerte
como símbolo de esta fuerza de Clara de llevarnos a lo esencial, de señalarnos lo esencial, ¿no? Ella va a decir en el testamento que Francisco se hizo espejo para ella, y ella y su comunidad saben que son espejos para otros. Hay mucha gente que va a mirar en nuestras vidas el encuentro que tengamos con Jesús, no para evaluar, sino porque necesitan beber. Hay necesidad hoy de fuentes de agua viva que nos lleven a la fuente de agua viva. Dirá el profeta Jeremías: hay muchas cisternas agrietadas, parecen que contienen agua, pero cuando uno va a buscar el agua, se encuentra que están secas. Hay muchos lugares que son cisternas agrietadas. Jesús, como fuente profunda de agua viva, ahí lleva Clara a Esteban. Y el último hecho que me parecía como importante como recalcar: Francisco de Asís está muy enfermo de los ojos, Francisco de Asís está mal, y el Papa le dice: mira, yo te consigo un turnito en uno de los mejores médicos en el pueblito de Rieti, pero antes de ir a este médico, Francisco para en San Damián para encontrarse con Clara. Y dicen los textos que ahí Francisco se agrava, y Clara no tiene miedo de hacerle una celda en su propio monasterio, en el jardín de su monasterio, para acompañar la noche de Francisco, la ceguera de Francisco. Y esto también me parece simbólicamente muy fuerte. Clara acompaña la curación y acompaña la ceguera. Dicen los textos de la leyenda de Perusa y de las florecillas que Francisco no podía ni resistir a la luz, la mínima luz. Clara acompaña la ceguera de Francisco. Clara acompaña la enfermedad de Francisco. Clara acompaña la noche oscura de los hombres. Hoy en la noche oscura de la Iglesia, por su pecado y porque no encuentra a veces lugares claros para expresarse, hoy en la noche oscura del mundo, hoy en la noche oscura de nuestras pandemias, de nuestras ciudades, en la noche oscura de la vida religiosa, en la noche oscura de un cristianismo que no es resplandeciente, estamos invitados, hombres y mujeres de fe, a acompañar la noche oscura de los hombres. Estamos llamados, hombres y mujeres de fe, a ser lugares donde el hombre y la mujer, angustiado y vacilante, puedan encontrar, como Esteban en el monasterio de Clara, puedan encontrar en nuestra escucha, en nuestro corazón, en nuestro abrazo, en nuestra mirada, en nuestros monasterios, en nuestros conventos, un lugar para descansar, para sanar, para reencontrarnos con la fuente, para liberarnos de toda ira y de toda locura, y para sanar las noches oscuras de tantos hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Gracias. Bueno, qué lindo que nos pudiéramos quedar recibiendo, rumiando el anuncio de Ramiro. Gracias. Quiero saludar muy especialmente a muchas personas. Están aquí las clarisas de distintos colores. Nuestras hermanas clarisas de Moreno están todas allí, todas presentes, así que les mandamos un entrañable abrazo, queridas hermanas. María Laura, su abadesa y todas las hermanas allí. Están las clarisas de Kitilipi, que son clarisas misioneras, y algunas otras que se me pueden escapar en estas 250 personas que andan por allí, viviendo, bueno, religiosas de la familia franciscana y demás, así que muchas gracias por estar allí compartiendo. Casi que yo también les daría la palabra a alguna de estas hermanas, de nuestras hermanas clarisas, para que nos pudieran decir algo de desde su carisma,
desde su llamada, que nos contaran algo de Clara. Así que si alguna de las clarisas quiere, chifle nomás y le damos el lugar. Yo voy a compartir con ustedes que hay claves que encuentro en Clara y que forman parte, por lo tanto, de nuestro carisma, que no puede separarse nunca, no puede separarse un franciscano de una clarisa, y no puede separarse lo franciscano de lo clariano, como no puede separarse el hombre y la mujer, lo femenino y lo masculino, la quietud y el movimiento que representan simbólicamente lo femenino y lo masculino, y por eso es que nacen unidos, y por eso es que todo auténtico carisma nace con dos figuras que se necesitan, que nos complementamos, porque hablan de cómo es Dios. Dios es expresión de eso femenino que ama, y Dios es expresión de eso masculino, que se dice también de muchas maneras, pero son dos maneras de decir el amor. Y por eso es tan maravilloso que en el origen de nuestros carismas y del cual beben, no somos propietarios de nuestra. Por eso acá la mayoría son normales y el resto somos religiosos, carisma franciscano, que no somos propietarios. Entonces aquí hay algo que, ¿me decías algo, Ramiro? ¿Están escuchándome bien? Ok. Ahora sí. Bien. Estamos Más o menos. sufriendo a Tafí del Valle, sufriendo la... volvé en esto de que se empezó a cortar cuando compartías esto de que el camino conjunto de no pensarnos separados. Sí, perfecto. Sí, justamente a veces es un poquito inestable la conexión acá. Bueno, no importa, que salga como salga. No podemos pensarnos separados, y por eso es que lo que Francisco vio y encontró habilitó el camino y la búsqueda de Clara. Cuando vos estás buscando, alguien que encontró habilita tu propia búsqueda. Alguien que encontró pone en movimiento tu propio deseo. Y ese es el encuentro entre Francisco y Clara. Y después se retroalimentan mutuamente. Hay una retroalimentación de quien encuentra y quien busca y encuentra, porque en realidad todos somos buscadores y encontradores al mismo tiempo. Y Francisco encontró, pero siguió buscando. Y Clara encontró en Francisco, pero al encontrar en Francisco se le habilitó un nuevo horizonte. Y Clara le mostró a Francisco también, en muchos momentos, tal como Ramiro compartía recién, les mostró dónde estaba el camino cuando Francisco no veía, porque Clara, parte de su magisterio, tiene que ver con mostrar el camino cuando las palabras se caen. Clara comienza a ser maestra y luz cuando las palabras se desvanecen, cuando los fuegos de artificio, cuando las cosas maravillosas se desvanecen. Allí aparece Clara con un magisterio desde un lugar que es el lugar de la profundidad, que es el lugar de lo oculto, que es el lugar que no se ve, ese lugar que Clara y Francisco viven como la dama pobreza, que es el lugar que puede ser visto como despreciable, como no querido para una búsqueda de felicidad de un ser humano ayer y hoy, y Clara ve, Clara está viendo. Una categoría de Clara que me resuena mucho es poder entrar, la clave de Clara de la belleza. La belleza escondida, especialmente en una de sus cartas, habla de la dulzura escondida para sus amadores, que se le revela a sus amadores. A esa dulzura que está emparentado con la belleza,
son dos categorías distintas, pero que van de la mano. Yo quiero como hermanar estas dos categorías con un tercer elemento. La categoría de la belleza como un lugar existencial, como el lugar donde encontrar, como el Dios que encuentra Clara es un Dios cargado de belleza. Atrapa el corazón de Clara la belleza de un Dios que lo ve en la encarnación, lo ve pequeño, lo ve pobre, lo ve niño, lo ve crucificado. Encuentra belleza donde solo alguien que mira desde un lugar iluminado, desde un lugar tocado por ese amor, puede encontrar belleza y no un desastre, y no una tragedia. Un Dios pequeño, un Dios frágil, un Dios débil, un Dios que habita nuestro mundo y viene a habitarlo para abrazarlo, para vivir y hacerse uno de nosotros, para no mostrar ningún tipo de prestigio, sino el prestigio, el más grande, que es el del amor. Mostrar un amor que no necesita mostrarse poderoso, vencedor, triunfalista, con galardones, con la autoridad de la voz muy fuerte, o con la autoridad de los cargos, o con la autoridad de los éxitos. Ese amor que conoce Clara en Jesús es un amor que lo encuentra en los pliegues de lo ordinario, donde solo se ve lo ordinario y Clara está viendo belleza. Esto atrapa en la figura de Clara. Si uno se mete en sus cartas, lo poco que escribió Clara, como los grandes maestros y místicos, donde van silenciando la palabra porque están viendo una realidad, esto es Clara, nos muestran un camino. A mí me impacta que la relación entre belleza y dulzura nos remiten a la transformación de dos ejes o dos deseos muy fuertes contemporáneos. El mundo de hoy parece un mundo que vive de belleza. En realidad, el deseo genuino de belleza, que es el mismo deseo de Dios que todos tenemos, está como mediatizado, absorbido en la adicción del mundo lleno de luces. Es un mundo adictivo en el que vivimos. Es un mundo adictivo de una comunicación que no siempre está al nivel de la profundidad del amor. Es una comunicación que es compulsiva. Somos hijos de adicciones políticamente correctas y las otras que no lo son tanto, pero somos una sociedad de la adicción porque deseamos tanto el bien y la belleza que lo buscamos donde esté y del modo que sea, y el mundo de hoy, nuestra cultura, nos vende belleza todo el tiempo. Solamente lo que parece bello es lo que es vendible. Y vos te metés en el corazón de Clara y encontrás que esa belleza por la cual todos nos desesperamos por tener, la belleza de la moda, la belleza del producto más importante, la belleza que tiene que ver con la apariencia, que es una especie como de distorsión del deseo original. Buscar la apariencia, quedarme allí y vivir de eso, que es una manera de sobrevivir. Clara tiene la mirada de la profundidad. Digamos que hoy nos urge entrar en la mirada de la profundidad. La profundidad no es sumergirnos en un mundo etéreo y esotérico. La profundidad es escuchar el hambre de belleza que tengo dentro. Y ese hambre de belleza nos permite encontrar caminos donde parece que no. En el problema, en la dificultad, en la tragedia, en el dolor. Clara dice, mira lo hecho despreciable por ti. Síguelo tú, del mismo modo. Es decir, en lo despreciable.
Fíjate si podés conectarte con qué cosas considerás despreciable de tu vida. ¿Qué cosas siento despreciable? ¿Qué cosas desde adentro me parecen despreciables? A veces sentimos que tenemos un día despreciable, que hay vínculos despreciables. A veces creemos que hay personas despreciables, descartables, desagradables, afeadas. Todo lo afeado de nuestra vida, todo lo que no atrapa mi atención, todo lo que no tiene apariencia de belleza. Un día, una jornada, una situación, un fragmento de tu día puede tener estas características de lo despreciable. Siguiendo la lógica de Clara, que desde adentro del corazón tenemos el ojo interior para descubrir en lo más despreciable lo más bello, tenemos una clave para transformar nuestra vida. No magia, porque no, ningún verdadero maestro te va a mostrar caminos mágicos. La magia pertenece a la cultura del vender mucho, como la del pare de sufrir, como la de cuando, o la del pare de sufrir, o la del tenés que sufrir, que son las dos patologías que no permiten comprender, conectar con la sabiduría que hay detrás de aquello que se presenta como despreciable, como feo, como pobre, como no agradable, como perdedor, como lo último, como lo que no vale. Pero aquello despreciable también puedo ser yo, partes de mí despreciables. Míralo. Y aquí hay otra categoría de Clara, la de la mirada. La mirada es algo que se aprende permaneciendo. Es algo que se aprende escuchando, se despierta la mirada. La mirada contemplativa es la mirada amante. Pero la maravilla de esto es que somos esa mirada amante. No hay que buscarla en algún lugar, no hay que conseguirla. No es que tengamos que recibir o hacer no sé qué cosas para poder tener o poseer esa mirada, porque es un regalo, ya nos la dieron. Clara tiene la experiencia de sí misma como, gracias Señor porque me creaste. Hay una verdad muy profunda en esa expresión de Clara. Mi ser creado es ser, soy criatura, me creaste, soy varón, soy mujer, existo para mirarte. Existo, mi existencia es mirarte. Y esto lo sabe, aunque no lo sepa, todo ser humano, lo sabe el creyente y el no creyente, porque está hecho para un mirar, está hecho para un encontrar, está hecho para un amor. Por eso Clara aparece como la enamorada, como la de corazón enamorado. Y la mirada es la que permite despertar ese ser nuestro hecho para la belleza. Pero esta belleza no se encuentra en el camino de Clara como en el camino cristiano. No se encuentra en un lugar aparte, no se encuentra afuera, se encuentra adentro. No se encuentra en la superficie, sino en la profundidad. Y no de manera maniquea o de manera dualista, cuando nosotros separamos, por ejemplo, el adentro con el afuera. El problema no es adentro o afuera, sino qué nivel, superficialidad o profundidad. Porque la profundidad depende de la capacidad de escucha y de acogida, y este es el alma contemplativa. La capacidad con la que yo me voy haciendo una escucha, haciendo escucha de todo, sin descartar nada, sin ese principio de dualidad maniquea que dice, esta parte no, esta parte sí. Esto es agradable, esto lo escucho. Esto es desagradable, no lo escucho. En Clara encontrás la integración. En ese abrazo, la categoría del abrazo de Clara es sublime porque es en el abrazo donde se expresa lo que otras tradiciones o otras carismas maravillosos que tenemos dentro de nuestra tradición hablan del matrimonio espiritual. Clara lo expresa como abrazo. ¿Por qué? Porque la mirada que contempla, la mirada que escucha, lo abraza todo. Abraza lo feo, abraza lo agradable y lo desagradable. Esto viene es muy fundante en el carisma franciscano, porque Francisco es fundado en su experiencia de Jesús
cuando experimenta lo amargo de encontrarse con el leproso, que es un símbolo de la feura, de lo amargo, de lo desagradable, de lo descartable, de lo que no cuenta, de lo que hay que huir, de una figura que no parece hombre, el hombre degradado, podemos decir, y además es el hombre, el leproso, es el que está fuera del orden, el impuro. Cuando Francisco hace la experiencia de tocar al leproso, es decir, llevar la mirada allí, siguiendo la lógica del mirar, de tanto mirar desde la luz que Jesús está alumbrando en su corazón, lo amargo se transformó en dulzura. A partir de allí tenemos una clave para todos nosotros, que estamos detrás del magisterio de Francisco y de Clara, de mirar de tal manera, con el detenimiento sin tiempo, vivimos la patología del tiempo, en el sin tiempo de la escucha, mirar la belleza escondida, porque hay una belleza escondida en ese leproso del que Francisco pasó de largo, y en esas lepras de las que pasamos de largo, en todo lo desagradable de mi vida. Decirle un sí a todo aquello que vivís como obstáculo, como no vida, como problema, aquello a lo que gastamos energías oponiendo resistencia para que sea de otro modo. No debería ser así, mi vida no debería ser así, los acontecimientos no deberían ser así, mi fraternidad no debería ser así, esta hermana no debería ser así, este otro no debería ser así, la iglesia no debería ser así, yo no debería ser así. Este no debería ser el obstáculo para descubrir que el fondo de eso a lo que me resisto es bello y es bueno. Pero ¿cómo se me va a revelar algo bello en algo que es dramático, trágico y que no tiene ninguna apariencia de belleza? ¿Cuántas situaciones tenemos en nuestra vida diaria que yo no las quisiera porque no son bellas, no son amables? El magisterio de Clara viene hacia nosotros. Míralo, hecho despreciable por ti. Todo lo despreciable tiene contenido de carne de Dios. Hecho despreciable por ti significa que Él, que la belleza oculta, está abrazando todo lo despreciable, todo su opuesto. Y la maravilla del Jesús del que Clara está enamorado, y es el mismo que nos habita a nosotros hoy, el mismo que podemos encontrar hoy en nuestras vidas, es un Jesús abrazando lo opuesto. La belleza de abrazar los opuestos. La belleza de abrazar lo diferente. La belleza de que donde no parece que hay camino, los caminos se abren. Y quiero culminar ya, para que podamos entrar un ratito de diálogo con Ramiro, un ida y vuelta, en la clave del abrazo. El abrazo y la mirada son dos arquetipos que están en cada uno de nosotros y que podemos despertarlos. Despertar mi ser para el abrazo. Cuando la fe y el amor se dicen desde el abrazo, dejan de ser cuestiones del nivel ético, del nivel moral, del deberías, cuestiones de niveles de superficie, y comienzan a ser cuestiones esenciales, existenciales, pero además unitivas. Y en un mundo desintegrado, a veces en una manera de vivir la fe desintegrada, desunificada, fragmentada, el abrazo con su hermana, la mirada, van de la mano. Abrazar y mirar se complementan. Cuando miro algo, lo puedo abrazar. Cuando lo abrazo, lo puedo mirar. Es como son categorías existenciales. Permite que las cosas sean, dejar que la verdad sea, que la miseria sea la propia, la que está sufriendo del otro. La mirás, la abrazás. Todo puede ser mirado y todo puede ser abrazado. Esa es una tan buena noticia, porque es camino hacia una libertad y camino hacia una paz, que son frutos de esta experiencia del abrazo. El abrazo es la experiencia mística de Clara. Es una experiencia mística que diría, si profundizamos un poquito, nos la vamos a encontrar todos en nuestro camino. Un Dios que te abraza.
y un Dios al que podés abrazar. Y eso, lejos de una experiencia ligada al sentimiento solamente, o al mundo emocional, o al mundo romántico, nuestra esencia, allá en esa escucha y allí en ese silencio que somos, nuestra esencia es una esencia hecha para mirar y para abrazar. Son dos verbos del mismo movimiento de amor. Y esto en la vida práctica puede ser muy sencillo, aunque todo un camino de vida. Aprender a mirar lo que es, escuchar, sin intervenir con mi yo controlador, sin intervenir con mis compulsiones, sin intervenir con mi mundo interpretativo. Mi mundo interpretativo puede ser religioso, puede ser afectivo, puede ser ideológico. Intervenir, no entrar en la no intervención bajo una lógica revolucionaria, que es la lógica de la escucha que ama, y eso nos lleva a abrazar la realidad, porque el que es abrazado por este Dios, que es bello, puede abrazar toda realidad, aún la menos bella, la propia no bella, la de todo lo que te rodea, y transformarlo todo en una gran belleza. Porque todo termina bien en este camino, y eso es realmente maravilloso. Creo que es suficiente, y vamos a dialogar un ratito con Ramiro. A ver, desde lo compartido por Pepe, primero agradecerte, Pepe, y desde lo compartido me resultaba también como muy fuerte recordar esto, ¿no? Parecería que una de las categorías que es real del mundo bíblico tiene que ver con el oído, ¿no? Escucha Israel, ¿no? Nuestro Dios es solo uno, escucha Israel, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Sin embargo, junto con esto, Clara va a decir, y podríamos decir, nuestra espiritualidad dice, que uno se transforma en lo que contempla, ¿no? Y por eso tenemos que preguntarnos dónde tenemos puesta la mirada hoy. Si permitimos que la mirada sea una mirada transformante, si permitimos que la mirada no sea solo una mirada de juicio, de observación, de curiosidad, sino que sea verdaderamente una mirada a la cual le permito transformarme, ¿no? Esto que va a decir Clara, y transfórmate toda entera por la contemplación, ¿no? Te transformás por lo que contemplás. Y me parece sumamente interesante porque es allí donde tenemos que preguntarnos hoy qué es lo que vemos y qué es lo que miramos, ¿no? Hay mucha gente que mira solamente lo negativo, lo feo, lo oscuro, y se transforma en una vida oscura. El Señor nos invita a encontrarnos con esta oscuridad para que descubriéramos, seamos capaces de encontrar en lo hondo de nuestra oscuridad la presencia luminosa de un Dios que ama, de un Dios que abraza, de un Dios que sigue mirando, ¿no? Llamativamente, justo nuestra Fundación Franciscana, que el sábado hace su evento y los invitamos a sumarse, no dejen de sumarse, busquen Fundación Franciscana y súmense a nuestro evento. La Fundación Franciscana puso para este evento Miradas que Transforman, ¿no? Y esto Jesús lo tiene muy en claro. Y permítanme dos cosas, y yo le quiero hacer una pregunta a Pepe. Dos pequeñas cosas, como Jesús ve a una viuda que pone 2 moneditas y lo que ve lo conmueve y lo transforma. Y una de las parábolas más fuertes que Jesús pone es la de un hombre que está al borde del camino, un hombre que fue asaltado y dejado medio muerto al borde del camino, y que el sacerdote y el levita no pueden ver, lo miran sin verlo, ¿no? No detienen su mirada, esa mirada no los transforma, no los hace compasivos, ¿no? Ven, pero no le permiten a lo que ven que los transforme.
Solo un samaritano, el buen samaritano, se transforma, y de tal manera que transforma su rutina, lo cuida, lo lleva a la posada, transforma su vida cotidiana, su rutina es transformada. Cuando vuelva te pagaré si gastaste más. Transforma la rutina del samaritano, ¿no? Y me parece esencial esto, ¿no? Como aquello, que va a decir tan bellamente Juan Bautista Metz, ¿no? Una mística de ojos abiertos, una mística que puede mirar y al mirar le permite transformarse. Y esto me parece esencial y fundamental. Y me parece como esencial que pudiéramos como descubrir cada uno de nosotros qué observamos y si le permitimos a lo que observamos que nos transforme. Y mi pregunta para Pepe tiene que ver con, ¿qué percibís, Pepe, que en este momento tan especial del mundo, de la Argentina, de nuestras ciudades, pandemia, clausura obligada, ¿no? ¿Qué percibís que Clara tiene para decirnos? ¿Qué sería hoy encarnar a Clara? Gracias por la pregunta, Ramiro, y te la devuelvo para que vos después también te explayes en lo mismo. Como verán, y si quienes nos conocen a Ramiro y a mí dijimos 1 hora, y esto evidentemente va a ser más de 1 hora. En 15 terminamos. Nos ponemos 15 minutos más y terminamos, para que la gente no se vaya, sino que cerremos. Muy bien. Primero, Ramiro, resonando mucho antes de entrar en tu pregunta, resonando mucho con este mirar. Es tan clave, es tan existencial, pero además es tan nuestro. Yo soy lo que miro. El punto es que podamos simplemente despertar a mi capacidad de mirar. Es sencillo y hay despertares sencillos para aprender a mirar, a andar por la vida, no a los golpes, no tropezándome con la realidad, no viendo árboles que caminan, sino mirando, aprendiendo a mirar es el camino de la contemplación. Y hay algo que siempre me impactó, me enamoró y formó parte de mi búsqueda, vos me conocés, has sido mi formador también. A mí me impactaron encontrar en mi vida algunos pocos hombres, mujeres de Dios, donde, entre otras cosas, lo que me impactó fue su mirada, porque se refleja y se irradia en nuestro mirar físico y en nuestro mirar holístico. Miramos con el cuerpo, miramos con la mirada. El mirar es un modo de vincularnos. Me impactaron la belleza de quien está viendo algo, la belleza de esos ojos, la profundidad. ¿Qué estás viendo? Decime porque yo quiero eso. Y creo que eso es un tesoro contemplativo que los hemos visto mucho en la vida contemplativa, pero que nos pertenece a todos. Tengo ojos para mirar, soy lo que miro. Me parece maravilloso porque allí está la categoría de abrazo, ¿no? En el mirar. En ese mirar estoy siendo abrazado y puedo abrazar la realidad con un mirar amable, con un mirar de ternura, con un mirar bondadoso, con un mirar que no ha excluido nada, ninguna cizaña. La puedo abrazar también. La ternura tiene mucho de agresividad abrazada amorosamente de fondo, como la dulzura tiene mucho de eroticidad en un sentido muy amplio de fondo, por eso es dulzura, porque está abrazada toda la fuerza que está detrás. Es decir, el abrazo de opuestos es el mirar. Bueno, y yo desde ahí entro en tu pregunta, que es, primero, la realidad que estamos viviendo es una realidad nos pusieron la clausura de golpe. Las hermanas vivían vida contemplativa de clausura y resulta que ahora el mundo empezó a vivir una clausura. Si trabajamos
el simbolismo del encierro como caos, como limitante, como una amenaza a la propia autonomía, a la propia iniciativa, algo absolutamente desde un nivel de conciencia de nuestra vida, absolutamente lógico. La pregunta sería, ¿qué posibilidades esconde el encierro para transformarlo de una tragedia que amenaza mi autonomía, mi iniciativa, mis posibilidades, a entrar en un lugar, o la posibilidad de entrar en un lugar de profundidad? Eso por un lado. Por otro lado, ahí las clarisas nos dicen que no están pudiendo escuchar bien. Hermanas. A ver un poquito, que me aparecen en pantalla. Para el hombre y la mujer de hoy, para la vida cotidiana, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida cotidiana? A mí me impacta, pero si todo esto no puede estar en la vida cotidiana, digo, ¿cómo nos podemos perder de que en lo cotidiano de la vida nuestra como es, no podamos encontrar espacios? No digo que tengamos que hacer algo, no hay que hacer nada extraordinario, lo que hay que hacer, digamos, es despertar a lo que somos. Estamos todo el día viviendo habitados por la belleza, habitados por una presencia, habitados por una hermosura. ¿Cómo despertarnos a lo que ya es? Para entonces empezar a vivir la vida ordinaria sin pretender que sea de otro modo, desde otro nivel de conciencia. Para mí, si quieren, no sé, traducirlo así, entrar en una ruptura de los niveles de conciencia, que es una manera de hablar de una ruptura del nivel en el que miramos. Esto es, lo de siempre es lo de siempre, pero en lo de siempre hay una novedad. En lo de siempre te espera algo inaudito. Y esa es la mirada contemplativa. Yo diría, ¿cómo? No sé, no es que vendo recetas, pero sí hay caminos. Trabajar la capacidad de asombro. Trabajar la capacidad de asombro es una capacidad que no es mental, porque no se asombra al que todo el tiempo está trabajando, vive la realidad desde lo que piensa. Estoy pensando en la realidad, estoy pensando a Dios, estoy pensando en los otros, estoy pensando, es una categoría más de adentro, más desde el ser. Se asombra el niño, se asombra el enamorado. Despertar la capacidad de asombro. ¿Y qué hay que hacer para eso? Nada, flaco, nada. Despertate al asombro, date cuenta que está saliendo el sol. Date cuenta que estás vivo. Date cuenta de quien tenés ahí al lado. Es una categoría muy profunda, muy descuidada, y a la que accede no quien está todo el día en el cálculo, en un funcionamiento matemático, en una cuestión acumulativa, adquisitiva, quien está buscando cómo doy un paso más para poder tener más y confunde el poder ser, que es un instinto de excelencia que tenemos adentro, lo confundo con el tener, ¿no? El tener, incluso tener experiencia de Dios, tener más experiencia, acumular. El asombro te permite salir de categorías que nos vuelven repetitivos, mecánicos, aburridos, y al final el asombro va de la mano de la escucha. La escucha. El ejercicio de la escucha diaria. Escuchar. Escucharte. Escuchar tu ser. Escuchar la realidad. Escuchar las personas. ¿Cómo se puede despertar mi ser contemplativo y encontrar algo de lo que Clara encontró? Escuchando. ¿Cómo echamos en falta a veces una iglesia que decimos, uy, cómo nos falta escuchar la realidad, escuchar a los hombres y mujeres de hoy, escuchar a los diferentes? La escucha es el alma del enamoramiento contemplativo. Asombro, escucha, detenerse, como decía el brother David, stop, look, go. Parar,
mirar, caminar, porque ahí se armoniza y se unifica nuestro ser en quietud y nuestro ser en movimiento, lo femenino, lo masculino, el amor que es y el amor que se entrega, el dejarse amar y el amar. Y por último, otra categoría que está muy unida, la del agradecimiento, entrar en el orden de la gratitud. Asombro, escucha, suelen traer una alegría íntima que no depende de lo que logro, de lo que hago, de lo que me dan, del éxito que tengo. La alegría íntima depende de la capacidad y de los niveles interiorizados de gratitud. ¿Por qué tenés que dar gracias? Porque sí. Dar gracias porque sí. Vivir agradecidos porque sí. El porque sí, sin más, es una categoría profundamente contemplativa y permite acceder a bellezas que están allí, muy cerquita, la belleza del mate, la belleza del fueguito, la belleza del amanecer, la belleza de quien sos vos, la belleza del que te rodea. Gratitud es muy profunda y muy cerca del centro del alma, donde el abrazo está muy cerquita del vivir agradecido, del ejercicio de vivir agradecidos. Ramiro, te devuelvo la pregunta. Y mentira, los 15 minutos ni vos ni yo nos lo creemos, dale. No, hacemos los últimos 3, 4 minutos. Yo cierro con dos pequeñas también, uniéndome a esto en esta búsqueda. No creemos en un Dios abstracto, sino un Dios encarnado que se llama Jesús de Nazaret. Y me parece como muy importante en el tiempo donde parecería que nombrar a Jesús termina siendo como incómodo o como que nombrar a Jesús excluyera otras búsquedas, ¿no? Nosotros, creyentes, nosotros estamos profundamente invitados a anunciar de palabra y de vida, de palabra y de obra, de palabra y de mirada, de palabra y de abrazo, de palabra y de gratitud, de palabra y de escucha, estamos llamados a anunciar a Jesús de Nazaret. Porque creemos que su persona, creemos que su estilo, creemos que su modo es un modo de salvación. Es el Dios con nosotros, el Emmanuel, lo creemos. Y no es lo mismo vivir los valores de Jesús que vivir a Jesús. No es lo mismo, está muy... A ver, un creyente que no vive los valores de Jesús no es un creyente. Pero vivir los valores de Jesús sin Jesús no es plenitud. Vivir los valores de Jesús sin Jesús es no poder disfrutar del inmenso regalo de Dios. Y aquí yo termino con una cosa que para Clara, que para Francisco y ojalá que para nosotros es esencial, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Clara, la mujer eucarística, Francisco, si ustedes leen las cartas de Francisco, el hombre profundamente eucarístico. Ahora que se nos hace tan difíciles porque las Eucaristías virtuales son como muy difíciles de seguir y teológicamente muy difíciles de comprender, ¿no? Pero esta capacidad de Jesús de hacerse pan, esta capacidad de Jesús de hacerse vida, esta capacidad de Jesús de estar aquí presente, esta capacidad de Jesús de permitirnos compartir con Él el camino, esta capacidad de Jesús de que quiere alimentar mi vida con su vida, ¿no? Nuestro deseo de la Eucaristía, nuestra búsqueda de la Eucaristía, nuestro ser Eucaristía, nuestro hacernos Eucaristía, acción de gracias, en estado de la gratitud, hacernos acción de gracias, vivir en acción de gracias, ¿no? Rebajar mi vínculo con la Eucaristía enseguida termina empobreciendo mi vida cristiana. Enseguida termina como desgranando mi vida cristiana. Y me parece fundamental, ¿no?
acercarnos a la Eucaristía. Yo creo que hay que ser creativos, imaginativos, cómo desde distintos modos, comunidades, formas, nosotros podemos acercarnos. Andá y hablá con el cura amigo que te permita, te den un corporal, la Eucaristía, pasás con el auto, ni siquiera bajás, y tener la Eucaristía. Entonces, hay que empezar a salir del sagrario, y la Eucaristía en nuestras casas, la Eucaristía con nosotros, la Eucaristía que nos permita comulgar continuamente. Pero sin Eucaristía nuestra vida se debilita, y lo creo profundamente. Lo percibo, lo vivo. Yo quiero terminar con eso. Quiero terminar, por lo menos de mi parte, no quiero ser autoritario y decir, Pepe, tenés que terminar, pero me parece que tengo que hacer una pregunta. Para que la gente vuelva a engancharse, tenemos que ser respetuosos de los horarios, ¿no? Me parece como fundamental esto, ¿no? Como descubrir y comprender que la búsqueda de Jesús es un camino que está en nuestras manos, y es un camino que debe sostener y acompañar toda la vida. Ser hombres y mujeres buscadores, ser hombres y mujeres de Dios, ser hombres y mujeres que desean, que tienen sed del Dios vivo, de Jesús de Nazaret. Y yo, porque no doy puntada sin hilo y me retiro de esta manera, le voy a pedir a alguien de la Fundación Franciscana que en el chat ponga el link de nuestra fundación para que todos nos acompañen, porque sé que nosotros hacemos miradas que transforman. Porque sé que compartimos con mucha gente que su vida es transformada gracias a tantos jóvenes y tantas que nos acompañan, como para que nuestra espiritualidad sea también una espiritualidad encarnada en el dolor de los hombres y las mujeres de hoy. Muchas gracias a todos los que nos compartieron. Gracias, Pepe. Te dejo la última palabra, que no sea eterna. Una última palabra eterna sea sola la de Dios. Gracias, Pepe, y un gusto. Gracias, Ramiro. Un placer, gracias. Un placer compartir con vos este momento, verdaderamente un hermano, un compañero de camino. Que la vida nos vuelva a encontrar viviendo, Ramiro, ojalá. Me quedo resonando con lo que decís y lo hago mío, lo de la Eucaristía, porque mi experiencia fundante de vida, de este camino de vida franciscana, tuvo que ver con la Eucaristía. No se puede explicar el antes y el después que eso significa, y cómo eso ha crecido en mi vida, y también te debo mucho a tu presencia enamorada de la Eucaristía, cómo fue sumando a ese camino. Así que que contemplar que nos pertenece a todos, la posibilidad de mirar que está muy cerca nuestro, somos lo que contemplamos, es nuestra esencia, nos vuelve, es eucarístico. Estamos condenados a transformarnos en Eucaristía, eucaristizar la vida, encontrar carne viva de un Dios con nosotros, habitándonos. Los ojos, el corazón y la vida se nos vuelven con sabor, con mirada, con modalidades eucarísticas, que siempre son amplias, son amorosas, están cargadas de ternura, tienen anchura, tienen belleza, ¿no? Que nos volvamos profundamente eucarísticos. Y de paso, para terminar, invitarlos que en 10 minutos por el Face Ermita Franciscana en Tafí vamos a celebrar la Eucaristía de Santa Clara. Así que invitadísimos a que nos encontremos los que quieran a celebrar la Eucaristía. Gente, muchísimas gracias a todos y cada uno. Un gran abrazo, hermanas Clarisas en su día, un gran abrazo a cada uno. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos y saludarnos. Hasta luego, gracias. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias.
Hermosa charla. Muchas gracias. Los frailes. Hermoso encuentro, maravilloso escucharlos.